Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. Estamos en la semana de marchas y contramarchas que ocurrieron un día antes de esta grabación, que es el día viernes, a las 10 de la mañana. Y he invitado precisamente a Gio Torrealba, en la primera parte del programa, que fue uno de los líderes de esa marcha de la oposición, y en la segunda parte a defensor del pueblo, Tarek William Saab. Bueno, Gio, ¿qué evaluación tienes tú de lo que pasó ayer? Yo creo que para ser serios hay que evaluar el éxito de una actividad. Aquí. Hay que evaluar el éxito de una actividad en función de si se cumplieron o no sus objetivos. ¿Cuáles eran los objetivos y la demanda de la toma de Caracas? Era una demanda central y 3 objetivos. El primer objetivo era de construcción, era construir una red de maquinaria política y maquinaria social que nos dé en el 2016 la misma victoria que logramos en el 2015. Ese objetivo se cumplió. El 1 de septiembre fue así de grande porque creamos una red de comités ciudadanos por el revocatorio, de comandos de campaña por el revocatorio en todos los municipios y en todos los estados del país. El segundo objetivo era mostrarle al mundo el tamaño de la Venezuela que quiere cambio. Carlos, mira, las 3 avenidas sumadas donde se hizo la concentración ayer tienen 13 kilómetros de extensión, más toda la vialidad adyacente son 5.7 kilómetros más. En total son 18.7 kilómetros llenos de gente, con un promedio conservador de 2 personas por metro cuadrado. Eso te da 1.100.000 personas. A eso tienes que sumarle toda la gente que se quedó en los bloqueos ilegales que puso el gobierno en las carreteras y toda la gente que ni siquiera pudo salir de sus ciudades de origen. Si sumamos todo eso, tenemos a 2 millones y dele de venezolanos protestando en el marco de la actividad del 1 de septiembre. O sea, logramos el segundo objetivo. El tercer objetivo era no llegar a aquella situación que pasa a veces. La gente dice, bueno, ¿y después de la marcha qué? Esta vez queda clarito qué hay después de la marcha, porque la marcha cerró precisamente definiendo y comunicando la agenda de lucha para esta etapa nueva y definitiva que estamos enfrentando. De hecho, inmediatamente después de la marcha se convocó el cacerolazo más exitoso de los últimos años. Bueno, y tenemos luego la movilización del próximo miércoles 7 y luego la movilización del miércoles 14 y luego la movilización que hemos convocado, la toma de Venezuela un día después de la recolecta del 20%. La estrategia entonces está clara. Aquí hay una ciudadanía comprometida con el cambio pacífico, con el cambio electoral y una dirigencia política responsable, con capacidad de conducción, que en vez de surfear el malestar de la gente, es capaz de conducirlo. Eso creo que configura un nuevo cuadro en este país, un nuevo cuadro para bien. Ustedes evaluaron en la marcha, ¿quiénes asistieron a la marcha por sectores? ¿Asistió todo el conglomerado de Caracas? Mira, fue impresionante. Yo quiero darle además mi palabra de respeto y de admiración a mis hermanos del municipio Libertador. Ustedes recuerdan aquella expresión de que bajen los cerros. Bueno, los cerros bajaron. Los cerros bajaron para participar en la toma de Caracas. El punto de concentración más al oeste fue el punto que estaba en los Higgins, allá, casi que en la intersección de la Avenida de La Paz con la Avenida Morán, San Martín y El Paraíso. El chavismo, como de costumbre, el madurismo, perdón, como de costumbre, montó un pequeño grupete para tratar de sabotear eso en la redoma de la India. Ahí están los videos, búsquenlos. La gigantesca manifestación de ciudadanos del oeste y del suroeste de Caracas, viniendo de los Higgins hacia la India por la Avenida Paz del Paraíso, y el pequeño grupete madurista que lo único que pudo hacer fue admirar el tamaño de la marcha nuestra. Ahí está el norte y el sur, el este y el oeste, las urbanizaciones y el barrio, estaban los opositores tenaces y estaban los chavistas decepcionados. Estaba Venezuela entera, puesta de pie, exigiendo cambio. Entonces, ¿tú crees que en este momento, cuando tú estás analizando lo que fue el resultado de la marcha, a futuro, ¿qué debe hacer el liderazgo de la oposición? Entusiasmarse, pensar en que ya tienen el triunfo asegurado, ¿qué hacer frente al chavismo?
Fíjate, es muy importante tu pregunta, Carlos, porque un éxito de esta manera, de esta magnitud, lo que exige, lo que plantea es más responsabilidad, precisamente. Si se hiciera una lectura diciendo, bueno, tenemos a Dios agarrado por la chiva, este es el momento de volvernos De engolosinarse. Exacto, si este es el momento de ponernos prepotentes, vanidosos, tal y cual, bueno, sería una equivocación. Yo creo que aquí lo que está planteado, por el contrario, en materia de liderazgo opositor, es estar a la altura de la gigantesca responsabilidad que el pueblo nos ha puesto. Hay un pueblo comprometido con la única estrategia que tiene respaldo internacional y que tiene apoyo comprobado en las urnas electorales, que es la estrategia democrática, pacífica, constitucional, electoral. Hay que entonces seguir responsablemente conduciéndonos en el marco de esa estrategia, y también debería haber una reflexión aquí por parte del liderazgo del oficialismo. ¿Tú lo observas? Ojalá que se produzca, porque el liderazgo oficialista tendría que, en este momento, tendría que estar evaluando que la nueva mayoría nacional no solamente es un gentío, sino que es un gentío con estrategia y con dirección política, y debiera reformular su visión de lo que está ocurriendo y su conducta. Tenemos que ir a un receso, regresamos con Chuto Torrealba. Estás viendo Diálogo con... Adelante, yo. Sí, bueno, decíamos que el liderazgo oficialista también tendría que hacer una actualización de su visión de lo que está ocurriendo en el país. Evidentemente, la nueva mayoría nacional, la mayoría que quiere cambio, tiene una ciudadanía comprometida y una dirección política congruente, con capacidad de conducción. Frente a eso, el liderazgo oficialista tiene dos caminos: o se atrinchera con el liderazgo tóxico de Maduro y se inmolan todos junto a Maduro. Esa es una posibilidad, que sigan intentando aferrarse al poder por el único camino que les queda, que es violando la Constitución. O eso, o entender que aquí tenemos entre todos que construir el mapa del futuro y poner esa imagen del futuro de tal manera que todos nos veamos reflejados en él. Voy a decirlo claro, quienes hoy son gobierno, mañana van a ser oposición. Sería interesantísimo que entre todos definiéramos cómo va a actuar esa oposición en el futuro, con qué garantías, si van a actuar en medio del marco de precariedad y de violencia con que hoy tenemos que resistir acá en la oposición, o si vamos a actuar en el marco del ejercicio tranquilo de los derechos políticos. Es una reflexión. Yo oí a alguien que decía, bueno, y es que por una marcha va a dejar el gobierno Maduro. Maduro dice, el gobierno fue electo hasta el 2019. No, no se trata de que por una marcha vaya a dejar el gobierno Maduro. Se trata de que Maduro está enfrentando a un 80%... Lo que dice el chavismo. Pues. Fíjate tú que dentro del chavismo hay distintas opiniones, ¿no? No es lo mismo Maduro mentando madre en cadena de televisión. No, porque eso hay que decirlo. Los venezolanos todos, incluyendo muchos chavistas, nos da pena, ¿no? Que alguien que tiene la banda presidencial se exprese con un lenguaje de botiquín. Eso hay que decirlo. Entonces, en el chavismo, en el oficialismo, no todos piensan de la misma manera. Una cosa es Maduro, Jagua, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez. Otra cosa es Cliver Alcalá, Juan Barreto. Hay distintas opiniones. Después de esa mentada, ¿tú has recibido explicaciones? No, chicos, yo lo que sí he recibido es muchísimas opiniones, incluso de gente del oficialismo, diciendo, epa, ya va, no todos somos eso, no todos tenemos ese nivel de precariedad intelectual y de obscenidad lingüística. Aquí hay que hablar. Y yo creo eso, yo creo que aquí hay que dibujar entre todos el mapa del futuro. Quienes hoy son oposición, mañana van a ser gobierno. Hay que definir en qué condiciones. Quienes hoy son gobierno, mañana van a ser oposición. Hay que definir con qué garantías, porque si todos participamos en la construcción del mapa del futuro, en el marco del pacto de convivencia que tenemos, que es la Constitución Nacional, bueno, entonces habrá país para todos. Habrá Venezuela para todos y habrá un proyecto de crecimiento y de prosperidad nacional. Si no es así, lo que nos queda es, bueno, Maduro diciendo groserías. Fíjate tú, aquí tengo unos periódicos
Este es el nuevo país, como saben, dirigido por nuestro amigo Rafael Poleo, dice, gran acuerdo nacional propone Leopoldo López. Luego dice, Caracas tomada en la marcha más grande de la historia, Río desbordado. Aquí está, última noticia, se impuso la paz, Maduro vencimos el odio y el golpismo. ¿Cómo te quedó el ojo? Muy bien. Aquí dice, aquí habrá revolución para siempre, dice Maduro en Bea. 3 muertos en tiroteo en Dinamarca, marcha opositora, inició Guarimba. Aquí está el Nacional, dice, masiva, sin miedo y en paz. Y el editorial del Nacional es sobre las marchas también. Y Dilma Rousseff pidió anular su juicio. Fíjate tú sobre... Y aquí está Quinto Día, la presión opositora no termina con la marcha. Bueno, y Así 727.000 millones de bolívares costó el aumento salarial. Explícame eso, la Mira, presión opositora. en primer lugar, lo que el titular del Nuevo País sobre este acuerdo nacional que está proponiendo Leopoldo es de alguna manera lo mismo que estoy diciendo yo. Yo estoy diciendo acá, el liderazgo oficialista o parte del liderazgo oficialista tiene que entender el cambio de la situación y entre todos tenemos que construir el mapa del futuro. Entiendan esto. El diálogo posible es el diálogo para dibujar y acelerar la construcción de un futuro distinto y mejor. No puede ser un diálogo para frenar el cambio, tiene que ser para acelerar el cambio y garantizar que ese cambio sea para bien. De eso está hablando ese titular. Bueno, y es lo mismo que dice Capriles, es lo mismo que dice Henry Ramos, es lo mismo que dice toda la unidad democrática, la construcción de un país de todos y para todos. Sobre el tema del cuento del golpismo, mira chicos, es lamentable porque la oposición venezolana viene de darle una revolcada electoral al gobierno en las elecciones parlamentarias. 6 meses después, hoy todas las encuestas nos dicen que nuestra ventaja creció. No somos ya el 56% como el 6 de diciembre, sino el 80% hoy. Y además nuestra demanda fundamental es cronograma electoral 2016. 20% más referendo revocatorio más elecciones regionales. Entonces, una oposición que está ganando de calle cualquier evento electoral y que está exigiendo votar, ¿cómo la puedes acusar de golpista? Con el tema del golpismo le pasa lo mismo que le pasa con la guerra económica. Los tipos destruyen el aparato productivo. Los tipos se roban todas las divisas y nos imponen esta situación de precariedad y entonces en vez de reconocer sus errores, hablan de guerra económica. Bueno, así están hablando del fulano golpismo, aunque es evidente que lo que le está pasando hoy al gobierno es que quien lo está derrocando es el hambre. Nosotros no queremos derrocar al gobierno, queremos revocar al gobierno. Cuando nosotros lleguemos a Miraflores, y vamos a llegar para quedarnos, porque vamos a llegar con los votos del pueblo. Eso es nuestra estrategia. Eso mismo decían los que llegaron, cuando llegaron. No, llegamos para quedarnos, porque este es un proyecto político, ¿no? Sí, pero los que llegaron, ¿no? Llegaron a Miraflores con un tanque tumbando la puerta de Miraflores. Yo estoy diciendo con claridad, cuando lleguemos vamos a llegar para quedarnos por los votos del pueblo. En consecuencia, para salir de allí también con los votos del pueblo cuando el pueblo lo decida. Pero esta necedad de unos tipos que quieran aferrarse al poder, violando la Constitución, a pesar de la opinión de la mayoría, eso es insostenible. ¿Cómo se explica la amenaza del presidente de la República de acabar con la inmunidad parlamentaria? Eso se explica de una manera muy fácil y muy profesional dentro de nuestro oficio. Dentro de nuestro oficio. Maduro estaba parado frente a la Avenida Bolívar y la Avenida Bolívar estaba desierta. Maduro sabía que ese acto no iba a ser noticia por la cantidad de gente que tenía. Tenía que inventar algo para hacerse noticia. Entonces se le ocurrió decir una barbaridad como esa, es decir, que él va a echarse la Constitución, porque la inmunidad parlamentaria es una institución mundial que está además contemplada en la Constitución Nacional y en todos los acuerdos internacionales que la nación ha suscrito. ¿Entiendes? Entonces, él sabía, yo digo esta barbaridad y esto va a generar un determinado impacto. Lástima, lástima para él que ya el país está acostumbrado y el mundo está acostumbrado a sus barbaridades. Es decir, un sujeto que se equivoca cuando dice 7 por 8 es tanto, bueno, pues ¿qué puede esperar el mundo? Él habló que tenía el decreto listo y iba a hacer una campaña nacional e internacional. Bueno, yo no sé cómo hacer una campaña internacional. Alguien que para esta marcha, por ejemplo, expulsó a equipos reporteriles que venían de todo el mundo, expulsó a los equipos reporteriles de Argentina, de México, a Al Jazeera.
al reportero de Le Monde Diplomatique, es decir, a medios que hasta ayer eran aliados del gobierno. Hasta eso los expulsó. ¿Qué fue lo que dijo el mundo? ¿Cuál es la conclusión a la cual llegó el mundo? Dijo, este tipo está preparando algo indecente y por eso no quiere que el mundo vea lo que allí va a ocurrir. Esa es la verdad. Aquí dice el buen amigo Manuel Malaver, análisis, la jugada maestra de la MU en la toma de Caracas. Ante la mirada incrédula de oficialistas y opositores, la dirigencia de la MU concluyó a las 2 de la mañana de la marcha convocada para este 1 de septiembre con el compromiso de un cacerolazo y la convocatoria a una nueva marcha. Él habla de que fue una estrategia, fue pensada. Manuel, muy pensada. Manuel tiene toda la razón. Nosotros... Mientras tiene la razón, Malaver, vamos a un receso y regresamos. No? Estás viendo Diálogo con... Chugo Torrealba, entonces lo que dice Manuel, y te voy a plantear otra cosa, se está denunciando la detención de varios dirigentes. ¿Cuál es el informe que tienen ustedes antes y después de la marcha? Vamos a empezar por allí. Como te decía, el gobierno tiene algunos discursos, se caen ante la realidad, pero ellos en lugar de rectificar, de pedirle excusa al país, sencillamente insisten en la mentira. Te puse el ejemplo de la guerra económica, pasa lo mismo con el tema del supuesto golpismo. Ellos habían dicho, va a haber violencia en la marcha opositora, nosotros dijimos, va a ser una marcha pacífica, transcurrió la marcha, no pasó nada, y ellos en vez de pedir disculpas, insisten con su discurso criminalizador. Como parte de ese discurso criminalizador están las detenciones absolutamente inaceptables, las amenazas absolutamente inaceptables contra una buena cantidad de luchadores democráticos con una trayectoria impecable. Lo que está ocurriendo con Delson Guárate, lo que está ocurriendo con Warner Jiménez, lo que está ocurriendo con Lester Toledo, lo que está ocurriendo con mis hermanos de Voluntad Popular y con los demás partidos de la oposición democrática es algo que sencillamente es el homenaje que el miedo del gobierno de Maduro le rinde a la firmeza democrática de la oposición. Esa es la verdad. Sobre el otro tema que me preguntaba, lo de Malaver. Malaver dice, bueno, que lo de ayer fue una jugada maestra de la estrategia, etcétera, etcétera. Yo debo decir que sí. Nosotros estamos enfrentando a un gobierno que no es democrático, a un gobierno violento, con inteligencia, con estrategia. ¿Ustedes recuerdan cuando fuimos a entregar las firmas al Consejo Nacional Electoral? Bueno, dijimos que íbamos un día y armamos toda una expectativa con eso y nos presentamos a otro día, a otra hora. ¿Por qué? Porque había que dejarlos con los crespos hechos, con sus ganas de violencia. Recuerden lo siguiente, este es un gobierno sin ideas, sin proyectos, sin liderazgo, sin carisma. Lo único que les queda es violencia, violencia institucional y violencia física. Bien tontos seríamos nosotros si peleáramos en el único terreno donde ellos creen tener aún una ventaja competitiva. Frente a la violencia del régimen, estrategia, inteligencia y criterio. Eso es lo que hemos hecho, eso fue lo que hicimos ayer, eso es lo que vamos a seguir haciendo hasta derrotar a este régimen. Lo hemos dicho, nuestra misión no es ganarle la guerra al gobierno, nuestra misión es construir una paz tan sólida que sea capaz de aislar, segregar y derrotar a los violentos. Ahora, ellos dicen que no tienen miedo porque tienen el apoyo cívico-militar. ¿Tú qué reflexión tienes frente a eso? Mira, el apoyo civil ya está claro dónde está. Te pongo un ejemplo, Jorge Rodríguez, que se la pasa diciendo, ustedes no entran al Libertador, y resulta que nosotros ganamos en 20 de las 22 parroquias en Libertador, y de Libertador le sacamos ayer una marcha espectacular para la concentración. No es que entramos, es que estamos allí, es que somos mayoría en Libertador. Sobre el tema militar, yo lo he dicho antes, lo repito ahora, tenemos un mensaje muy claro para la institución militar y para la familia militar. Nosotros estamos trabajando por una Venezuela en la que nuevamente la condición de militar sea respetada y querida por todos, no solamente por los seguidores de una facción o de un partido. Para eso es necesario que tengamos una Fuerza Armada Nacional que se ubique en los términos de la Constitución, es decir, que sea una institución
apartidista y que sea una institución que esté al servicio no de una personalidad, de un caudillo o de una facción ideológica, sino al servicio de toda la nación. Para eso estamos trabajando, para tener una Fuerza Armada Nacional con un excelente apresto operacional y, bueno, que funcione en medio del respeto y del cariño de todos los venezolanos. Eso tiene que estar muy claro hoy, más allá de todas las cosas. Ahora, que van estén a pasando. seguir después esto con el mismo discurso. Si habla Maduro, le contesta la MUD en esa confrontación. ¿Tú No. crees que ese es el discurso a futuro? No, como te acabo de decir, yo creo que nosotros tenemos entre todos que ponernos a construir el mapa del futuro. Lamentablemente, el jefe Llamando al chavismo. Llamando a todos los que quieran construir la Venezuela que viene, a todos. En el oficialismo hay gente que está muy preocupada por lo que está ocurriendo, gente que cree que seguir amarrados, abrazados al liderazgo tóxico de Maduro pone en peligro la supervivencia de esa fuerza como proyecto político. Nosotros, mira, estamos perfectamente abiertos. Y esa gente va a refugiarse a la oposición. No se trata de que se refugien. Yo no le estoy pidiendo a nadie ni que mienta sus canciones, ni de que entregue sus banderas, ni de que se pasen para ningún lado. Desde su perspectiva, en el marco del Pacto de Convivencia, que es la Constitución Nacional, invitados a construir el futuro. Ahora, para eso, ciertamente, tienen que marcar distancia con un liderazgo, repito, que en vez de dar razones o argumentos al país, dice groserías y mienta a la madre del presidente de la Asamblea Nacional en cadena nacional, por el amor de Dios. Explícale entonces, a partir de la próxima semana, qué es lo que van a hacer, y ya lo dijiste, pero vamos a explicar un poquito más amplio, para que la gente tenga idea de lo que ustedes piensan. Con absoluta claridad. Y si ustedes no piensan que la repetición de las marchas cansa a la gente. Mire, con absoluta claridad, lo que viene es pueblo movilizado en paz y por la paz exigiendo su derecho a votar. El próximo miércoles 7 vamos a ir a decirle al Consejo Nacional Electoral cuáles son las condiciones en las que debe ser convocado el 20%. ¿Por qué? Bueno, porque no vamos a permitir la sinvergüenzura que hicieron con el 1%. Porque van a entrar al Consejo Nacional Electoral porque ya una rectora anunció que el Consejo puede cancelar a los partidos. Vamos a llevarle de manera respetuosa a esas personas que son empleados del pueblo y que están allí cobrando un sueldo para organizar elecciones y no para sabotearlas. Vamos a llevarle nuestro criterio acerca de cómo debe ser convocado ese 20%. Eso va a ser el día 7. Ellos han anunciado, nos enviaron una comunicación, nos enviaron una carta diciendo que el 13 va a anunciar las condiciones del 20%. ¿El 13 de qué? El 13 de septiembre. Por eso, entonces, si es el 13, ¿para qué marchan el 7? Para darle nuestras razones, para darle nuestro planteamiento, para decirle nuestro pliego acerca de cómo debe ser esa convocatoria. El día 13 va a anunciar ellos lo que van a hacer público en ese sentido. El día 14 vamos a estar nosotros movilizados en toda Venezuela para una de dos cosas. Si esas condiciones anunciadas por el CNE son legales, son constitucionales, son válidas, bueno, lo celebraremos como un triunfo del pueblo venezolano e iniciaremos la campaña hacia el 20%. Si no lo son, vamos a protestar de manera enérgica en toda Venezuela. Una de las rectoras del CNE, bueno, no han hablado todas, pero una que dijo que podían hasta cancelar los partidos. Creo que la señora Amelio. Sí, hemos visto ese tipo de cosas. Bien peregrina la tesis, ¿no? Cancelar la tarjeta de la MUD, por ejemplo, que es la tarjeta más votada en la historia político-electoral de Venezuela, sería lo mismo que cancelar la democracia en Venezuela. Es decir, pretender que tú vas a ganar una competencia eliminando a tu contrario, no sacando más votos que él, sería eliminar la democracia en Venezuela. Yo lamento mucho que personas, repito, que perciben un salario para organizar elecciones, estén en esa posición. ¿Y después del 14 qué? Después del 14, bueno, lo que viene es, si las condiciones son las adecuadas, vamos a estar todos trabajando para que ese 20% no sea 20%, sea 40%, sea todo lo que podamos. ¿Recuerdan lo que logramos con el 1%? Nos pidieron el 1% y les dimos el doble y más. Si nosotros logramos que en vez de casi 4 millones, sean 8 millones y más los venezolanos que exijan revocatorio, habrá cambiado el mapa político de Venezuela. ¿Por qué? Porque estarán pidiendo la salida del gobierno más personas que las que votaron por Maduro. La transición en Venezuela empezó. Los que quieran construir el futuro, bueno, estamos abiertos, vamos a hacerlo entre todos. Repito, con respeto, en el marco de la Constitución. Quienes se quieran aferrar a un liderazgo destruido, que lo hagan. ¿Tú crees entonces que hay revocatorio este año? Yo creo que hay cambio este año. Claro que va a haber cambio este año. No
porque la oposición lo impulse, no porque el gobierno lo permita, sino porque este país se está cayendo a pedazos. En este país hay hambre, Carlos. En este país la gente mata a los animales en los zoológicos para comérselo, como le pasó al caballo en Caricuao. En este país los cadáveres explotan en el periférico de Catia porque las neveras no tienen refrigeración. Eso está pasando. Ayer leí unos Twitter que enviaba Padrino López, ¿no? No sé si tú lo leíste. No, en realidad no. Creo que uno llamaba reconciliación y otro hablaba que llegó la paz. ¿Tú cómo interpretas esos mensajes? Yo creo que hay que darle la bienvenida a todo aquel que esté dispuesto a construir la paz y a fortalecer la posibilidad de encuentro entre los venezolanos. Y eso se hace desde el respeto, que no es, por cierto, lo que exhibió Maduro. Si en ese sentido fueron los mensajes de Padrino López, lo celebro. Así como condeno la obscenidad del discurso presidencial, celebro y respeto toda aquella expresión que desde el ámbito oficialista contribuya al encuentro entre los venezolanos. Claro, él ratificaba que la Fuerza Armada era chavista, revolucionaria, esas cosas. Bueno, esa parte la lamento porque la Constitución establece que la Fuerza Armada Nacional no es ni chavista, ni ramojalupsista, ni caprilista, ni chuista. La Constitución establece que la Fuerza Armada Nacional es de todos los venezolanos. Bueno, y eso es lo que queremos nosotros, una Fuerza Armada Nacional respetada y querida por toda la nación. Gracias, Chuto Realba. En la próxima parte, como le dije, voy a conversar con Tarek William Saab, defensor del pueblo. Estás viendo Diálogo con... Bueno, voy a conversar con Tarek William Saab, él es defensor del pueblo, y cómo no hablar con este personaje de la marcha y de las detenciones que hubo previo y después de la marcha. ¿Qué conocimiento tienes tú de eso? ¿O cuál fue la participación de ustedes en la marcha? Bueno, sí, en primer lugar, la Defensoría del Pueblo como Instituto Nacional de Derechos Humanos tuvo a bien en los puntos de concentración, tanto el este como el oeste de Caracas, colocar, como siempre lo hacemos, un dispositivo para vigilar que la marcha transcurriese no solamente de manera pacífica, sino dentro del orden constitucional y actuar de manera, yo diría, mediadora, protegiendo siempre las garantías constitucionales en favor de cualquier denuncia a que hubiese lugar. Finalmente pudimos detectar de forma aislada, afortunadamente, algunos focos que se presentaron en El Rosal, en Altamira, pero no llegaron afortunadamente a convertirse como en el pasado, por ejemplo, caso 2014, en acciones de escalada violenta con muertos, heridos. Creo que finalmente, y si me permite como conclusión, lo que el mundo pudo conocer de los venezolanos ese 1 de septiembre fue que aquí se puede manifestar de manera abierta, pública, por las vías pacíficas, desde las tendencias políticas más disímiles, y finalmente los saldos siempre tienen que ser a favor de eso, de la participación, sin que medie la violencia y que siempre, como dice tu programa, haya diálogo, haya entendimiento, que es lo que queremos nosotros. Ahora, tú como formado en democracia, ¿tú qué opinas realmente de la concentración como tal? ¿Tú crees que superó unas expectativas? ¿Tú crees que la oposición mantuvo su conducta democrática? Mira, yo pienso que más allá de los números, o sea, no me toca a mí como defensor del pueblo, como titular de una institución del poder ciudadano, calificar a nivel numérico tal o cual manifestación. Lo que me importa es el principio democrático de la participación y que efectivamente si alguien pensó o quiso o algún grupo minoritario pudo haber pretendido reeditar circunstancias nefastas para el país, donde en vez del diálogo y la manifestación, la entrega de un documento, la reivindicación dentro del marco de la democracia, hubiese ocurrido los saldos negativos a los cuales yo siento que a esta altura de la vida democrática venezolana nadie desearía,
finalmente lo más destacable aquí, más allá de si los organizadores que hablaron de tal o cual número de manifestantes, es esa esencia, la esencia democrática de respetar las manifestaciones pacíficas. Okay. Nosotros estamos, como yo siempre he dicho, abiertos a la Defensoría del Pueblo, prestos a cualquier denuncia de cualquier peticionario, tramitarla como siempre lo hacemos. De hecho, ayer denunciaban y decían en las declaraciones: queremos que el Defensor del Pueblo sepa que están detenidos varios dirigentes de Voluntad Popular y están amenazados otros. ¿Tú qué tienes conocimiento de eso? Mira, en los casos de detenciones, en el momento que ocurren siempre, sean de cualquier signo, no solamente por manifestaciones. Yo quiero destacarte a ti que... lo decía Freddy Guevara en una entrevista que le hizo Patricia Llenó. Exacto. Más de 110.000 peticionarios nosotros hemos recibido en 1 año y medio. Y eso no son por motivos de manifestaciones, sino gente que tramita casos y que nosotros los atendemos como debe ser. Ahora bien, en relación a los casos recientes, voy a colocarte 2 casos. Daniel Ceballos, John Goycochea. En el caso de Daniel Ceballos hubo un traslado en relación a una orden de un tribunal donde se le revocó la medida de, por cierto, de casa por cárcel, que fue tramitada en su momento por la Defensoría del Pueblo, por motivos de salud, cuando él estuvo recluido en la 26 de julio de Guárico. Nosotros hicimos las gestiones en ese momento, inicialmente para que el traslado se hiciera a Sebin Helicoide y luego el arresto domiciliario del cual él estuvo, pues hasta hace poco. La mediación que hicimos en razón de un contacto que su señora madre hizo con nosotros era que en el momento de la detención ella quería constatar su estado de salud, poder verlo, cosa que ocurrió luego de una diligencia hecha por nosotros. Ahora, bueno, él está cumpliendo su proceso judicial y nosotros estaremos en ese caso atentos igualmente a que sus derechos humanos sean preservados en el marco de la ley. En el caso de John Goycochea, el abogado de este ciudadano igualmente se comunicó con nosotros en el momento para saber de su estado físico. Mantuvimos las coordinaciones respectivas junto con el Ministerio Público, le informamos en el momento que iba a ser presentado ante los tribunales, como en efecto ocurrió en esta misma semana, y yo quiero siempre aclarar los puntos en relación a lo que implica el trabajo de la Defensoría del Pueblo, Carlos. La Defensoría del Pueblo no forma parte del sistema de justicia, es decir, yo no soy un titular de una institución que precalifica si alguien es o no responsable de la comisión de un hecho punible. Eso lo hace el Ministerio Público o un juez que determina la responsabilidad o no de un ciudadano en base también a lo que establecen las leyes penales del país. Nosotros actuamos como un órgano independiente para proteger, preservar, defender los derechos humanos de las personas. Incluso vamos más allá en educación en derechos humanos, en formación en derechos humanos, en atención a las denuncias que pudiera tener personas, no solamente por motivos a los que tú me has hecho referencia. Nosotros hacemos inspecciones en centros de salud, en geriátricos, en lugares de reclusión, en estaciones de policía, en instalaciones militares, en escuelas, en universidades. Es decir, nuestro ámbito de actuación va mucho más allá de la coyuntura que pudiera existir, suponte tú, por una manifestación o por un hecho. Ahora, si alguien se siente atropellado por su detención e invoca al Defensor del Pueblo, ¿qué hace la Defensoría del Pueblo? Nosotros actuamos de manera diligente e inmediata, como lo han dicho los propios familiares y abogados de los ciudadanos que... En el caso del último incidente con Ceballos, ¿los familiares hablaron contigo? Claro, yo te comuniqué que la señora madre de Ceballos se comunicó personal, vía telefónica conmigo y nos solicitó en ese momento, producto de, bueno, es una señora madre, pues, de querer verlo, de constatar su estado de salud allá en la 26 de julio. Nosotros hicimos una coordinación con el director del penal para que efectivamente tanto la señora madre como sus familiares pudieran verlo. Él está ahorita en la 26 de julio. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo está? Pero no solamente... ¿Cómo lo ves tú? No, bueno, sus familiares lo han visto y han constatado que están se le están preservando sus garantías constitucionales. Lo que te quería comentar, Carlos, es que la Defensoría del Pueblo va más allá, te repito,
a la coyuntura que puede ocurrir por circunstancias como esta, una manifestación el 1 de septiembre o no. Nosotros trabajamos de lunes a lunes, quiero destacarte, ¿no? Con funcionarios de guardia, un grupo, un equipo abnegado de funcionarios. Fíjate, somos apenas 200 funcionarios de la Defensoría del Pueblo para atender a 30 millones de personas en toda la República, que están haciendo trabajo de campo. Calcula tú lo que implica la mística de trabajar con ese personal tan modesto, diría yo, y atender en el alto perfil que ha logrado la Defensoría del Pueblo en este momento en el país, la coyuntura y las circunstancias que van más allá, repito, de un momento particular. Yo creo que es un trabajo bastante de muchísima presión, pero nos sentimos satisfechos de la labor cumplida. Aquí leo el periódico Universal, jornada cívica se cumplió en la capital. Maduro, derrotamos el golpe y el triunfo de la paz. MUD, toma de Caracas, una epopeya ciudadana. Solicitaron la solidaridad de la comunidad internacional. ¿Con cuáles de estos titulares te quedas tú? No, mira, nosotros tenemos que tener siempre el equilibrio, no estar a favor de una parcialidad política. Pero ¿qué te refleja eso? Está muy bien. Hay dos posiciones que pudieran ser diferentes, pero se encuentran en el canal democrático. Como diría un compañero tuyo, ¿con quién estás tú, compañero? Vamos a receso, regresar. Estás viendo Diálogo con... Bueno, estoy conversando con Tarek William Sapp, defensor del pueblo. Se está hablando mucho de las detenciones y de la violencia que ha ocurrido en los últimos días en Caracas. Por ejemplo, aquí veo un titular, habla de 482 muertos violentos en el mes de agosto. ¿Qué te sugiere esto? Y las detenciones en los hacinamientos en las policías. ¿Qué te sugiere eso y qué has hecho tú? El tema de la violencia de verdad que es un tema sumamente especial, muy particular, muy delicado, muy preocupante, porque obviamente la violencia tiene un carácter estructural en esta época que va más allá inclusive de alguien que pudiera delinquir por una necesidad inmediata. Uno nota ahora que hay una distorsión cultural muy grave en la juventud, donde una persona, en vez de estar leyendo clásicos, por ejemplo, de joven, de adolescente, prefiere ver las series violentas llamadas las narconovelas o series que te incitan a la necrofilia, y en vez de imitarse, ponte tú a un héroe deportivo, imitan es a un capo de la droga o un asesino serial o a estos pandilleros centroamericanos que hacen, repito, de la muerte un trofeo. Obviamente que nosotros tenemos que ir en contra de cualquier circunstancia, sea violencia propiciada por el Estado o por comunidades o grupos organizados de cualquier signo, paramilitar o de cualquier, diríamos nosotros, plataforma agresiva. Por una razón elemental, la convivencia y la paz tiene que ser el principio que una a la nación venezolana. El hecho de que alguien prefiera matar, que prefiera robar, que prefiera secuestrar, a trabajar o a producir, implica una gran distorsión educativa que nosotros tenemos que desde pequeños, desde el hogar, enfrentar. La Defensoría del Pueblo, fíjate, ofrece, y eso ha sido yo creo una de las cosas más puntales de nuestra gestión en este año y medio, un poco más que tenemos, desde diplomados, Carlos, de 200 horas, talleres, cursos en formación en derechos humanos durante todo el año. Nosotros capacitamos policías, universitarios, graduados en esta materia. Tenemos una escuela que se llama la Escuela de Derechos Humanos Vive Zulia. Tenemos una fundación también que trabaja en esta materia y incluso con las escuelas. Es un granito de arena que estamos colocando. Yo creo que la educación en derechos humanos, en valores republicanos, es básica. Yo propuse algo y ojalá pudiera cumplirse en el corto plazo, que en el pensum de estudio de las escuelas básicas
del sistema educativo secundario, incluso universitario, sea obligatorio el estudio de los derechos humanos como un valor cívico de la sociedad. Eso está en la Constitución. Tenemos el título 3 de Derechos Humanos. Me tocó ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos que elaboró ese título en nuestra Constitución, que es un tratado a favor de la paz, de la convivencia. Y yo creo que eso hace todavía, mira, tenemos un largo camino que recorrer ahí, pero para mí es el camino de la formación, de la educación, de la lectura, del estudio. Muy bueno tu cátedra, pero yo te pregunté sobre los presos. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema del hacinamiento de las policías. Ajá. Eso ha sido una preocupación de nuestra gestión y tú sabes bien que recientemente hemos hecho ya 4 mesas técnicas porque hicimos unas entrevistas y unas investigaciones al respecto. Nosotros vemos muy grave que ya el número de presos, de privados de libertad, en las estaciones de policía, ajá, que no son lugares de reclusión, ya están llegando al mismo número de los que hay en las cárceles. 33.000 hay en estaciones de policía, 27.000 solamente en las policías estadales, municipales y la Policía Nacional Bolivariana, y 5.000 aproximadamente en el 6CPC, con hacinamientos realmente brutales. En los lugares de reclusión formal hay aproximadamente unos 50.000. Entonces, ¿qué te dice esto? Una estación de policía no es el lugar idóneo para mantener a un privado de libertad. Ahí está fallando de alguna manera una articulación que nosotros estamos con las mesas técnicas favoreciendo a que se coordine. Por ejemplo, el traslado de los condenados. De esos 33.000 privados de libertad, hay 3.000, Carlos, que son condenados. No deberían estar en estaciones de policía. Hay otros que no se le han hecho las audiencias respectivas, que no se le han llevado a juicio, que tienen incluso años en estaciones de policía. Entonces yo siento que estas mesas técnicas que estamos haciendo, este lunes habrá una segunda en menos de una semana, debe propiciar a quienes participan ahí, el TCJ, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el 6CPC, el Ministerio de las Relaciones Interiores y Justicia, porque mira lo grave de esto, esos 33.000 privados de libertad que están en estaciones de policía, ¿quiénes los custodian? Policías que en vez de estar combatiendo el AMPA, que en vez de estar previniendo el delito, reprimiendo el delito, están cuidando presos. En un método de corrupción tremendo porque muchos de ellos cobran para que se les lleve la comida, para que se les dé el traslado, otros incluso para que no se les dé el traslado porque rompen la boleta, porque les conviene que estén allí esos privados de libertad. Y fíjate, para terminarte gráficamente esta preocupación y esta denuncia que estamos haciendo, pero buscándole una solución con esta mesa interinstitucional. ¿Cómo puede ser posible, por ejemplo, que en la zona 7, la Policía Nacional Bolivariana, que pudieran estar ahí no más de 80, 90 privados de libertad, hay casi 700? En la Policía Municipal de Sotillo, en los calabozos no pudieran estar más de 40 de manera en tránsito, hay 400. En la comandancia de la Policía Estatal de Sucre hay casi 1.000 privados de libertad. Entonces, oye, ahí pueden ocurrir motines, ahí pueden ocurrir... De hecho han ocurrido. Entonces, han muerto policías. Es un tema que estamos colocando en el tapete y que tiene que ver también con atender el debido proceso, atender el derecho a la defensa, el derecho a la justicia. Yo estoy convencido que ir atendiendo cosas como esta, lo que hacemos en las inspecciones de hospitales, las recomendaciones que hacemos sobre el tema de los geriátricos, los psiquiátricos, la atención a ese sector vulnerable, forma parte también del trabajo de la Defensoría del Pueblo, que tal vez no tendrá esos titulares mediáticos que pudieran tener otros casos más sonados por sus condiciones políticas, pero aquí estamos hablando de miles y miles de venezolanos anónimos que merecen la atención de todos. Bueno, ¿qué opinas tú del discurso político, tú como joven analista de la situación? Mira, yo siempre voy a estar de acuerdo de que... este país, el discurso entre la oposición y el gobierno, ¿tú sientes que se ha ido profundizando las diferencias y el tono? Yo pienso siempre que el tono en la política tiene que aportar ideas, debate, recomendaciones. Estoy a favor de que los diagnósticos tengan un análisis previo y un plan de acción. Siempre voy a estar de acuerdo que el discurso político tenga siempre la posibilidad del entendimiento, si me permites, del diálogo,
del encuentro entre todos los venezolanos, de la unidad nacional. Yo soy de los que cree que los problemas no los puede solamente resolver el Estado o los poderes ejecutivos o los 5 poderes. Tiene que haber el concurso de la empresa privada, tiene que haber el concurso de los sectores académicos, tiene que haber el concurso de los movimientos sociales, tiene que haber el concurso de las comunidades organizadas, siempre pensando en una propuesta, en una recomendación que tenga obviamente una teoría y un contenido que te lleve a la ideología, que te lleve al debate y al entendimiento. Aquí habla últimas noticias, capturados 92 paramilitares, creo que esa es una denuncia que hizo el mismo presidente de la República, ¿no? ¿Qué sabes tú de eso? Son noticias vinculadas a órganos de inteligencia, las personas que puedan estar detenidas en razón de violentar las normas legales venezolanas. ¿Qué puede la Defensoría solicitar en función de ello? Que se determinen las responsabilidades, a que haya lugar, que las personas tengan el derecho, el acceso a un debido proceso. ¿Tú aceptas la versión, una sola versión? No, pero es que la Defensoría del Pueblo no es aceptar una u otra versión. Nosotros simplemente, ante un delito denunciado, ¿qué podemos pedir ante ellos? Que haya las garantías para quienes estén imputados puedan defenderse y que finalmente el tribunal o el juez de la causa determine la responsabilidad o no. Yo creo que es lo más sano, pues, en democracia siempre. Y es lo que vas a ver siempre en nuestro discurso, Carlos. Tú me has entrevistado desde los años 90 y tú verás que siempre nosotros hemos mantenido una postura vertical en función de la democracia, los derechos humanos, las garantías, que el pueblo participe, que tengamos un desarrollo humano y social en beneficio de todos. En política vale más siempre el entendimiento final, por más que pudiera ser virulenta y creo que es mi postura en la pregunta anterior, por más que pudiera ser virulenta, los extremos enfrentados en la diatriba, siempre tiene que haber un canal de diálogo, Carlos. Siempre debe haber la oportunidad de sentarse en una mesa en función de buscar la solución a los problemas del país. Porque lo contrario a eso, ¿qué significaría? Vernos en los espejos de estar como Colombia, 70 años en una guerra para firmar un acuerdo de paz la semana pasada, ahora van a un plebiscito. Incluso hay gente que está en contra, imagínate. Hay un factor político en Colombia que dice que no quiere la paz, o sea, que sigan en la guerra. Yo estoy de acuerdo en el diálogo, en la paz, en la convivencia, en el entendimiento y en que hayan siempre ideas para resolver los problemas en el país. Gracias a Tario William Satt, gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vemos aquí el próximo domingo a esta misma hora.